el mecanismo de acción del músculo en relación al sistema nervioso y de qué manera nosotros podemos obtener distintos tipos de modalidades de trabajo en relación al objetivo y a la necesidad y la demanda, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que vamos a aclarar con respecto a este tema de reeducación muscular, nos estamos refiriendo al trabajo osteomioarticular en función del movimiento, pero con la característica de trabajar con un sistema nervioso indemne. En este caso nosotros vamos a hacer una reeducación muscular que tiene que ver más que nada en relación a la disminución, la debilidad de la fuerza muscular y de esta debilidad como interferencia del movimiento, al cual al movimiento nosotros lo vamos a atacar o a ver desde la idea de un gesto, de una iniciación gestual, no de una función propiamente dicha que ya tiene interferencia al sistema nervioso, en principio. Eso es lo que nosotros más vamos a dedicar en esta primera parte en relación a lo que van a trabajar en el práctico, ¿no es cierto? Bueno, en referencia a eso nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, de qué manera trabaja el músculo, y es como un elemento, una estructura que tiene la capacidad de generar fuerza, y esa fuerza la hace a través de una conversión, ¿no es cierto?, de la energía química a energía mecánica, que es la productora del movimiento. Eso como estructura, o digamos como motor, pero ese motor necesita una conexión, y esa conexión se le da al sistema nervioso, que es a través de la inervación. La inervación es sumamente importante, no solo porque da el estímulo y la orden, a través de la cual llega la orden del movimiento, sino que también de la distribución de esa inervación nosotros tenemos la posibilidad de tener mayor captación de fibras musculares para el trabajo. A esa reunión que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, en la pantalla, en la imagen, nosotros la vamos a llamar unidad motora, que es la cantidad de fibras musculares que son capaces de reaccionar ante el estímulo dado por una terminal nerviosa. Entonces, uno de nuestros puntos más importantes a trabajar desde el punto de vista de la recuperación del trabajo muscular, de la fuerza muscular, tiene que ver con la cantidad de unidades motoras disponibles que presenta el músculo y de la cantidad de unidades motoras que somos capaces de recuperar. Tenemos unidades musculares que pueden tener presencia de debilidad en el trabajo, podemos tener unidades motoras en descanso, fuera de línea, ¿sí?, que no están trabajando, que no se ponen a disposición para trabajar. Y también, a su vez, tenemos unidades motoras que están débiles, hipotróficas. Entonces, nosotros vamos a ver desde el objetivo de recuperación de la estructura muscular, desde la hipertrofia y del rescate de unidades motoras que están dormidas. Ponemos a disponibilidad de trabajo mayor cantidad de unidades motoras. Bueno, eso tiene que ver también, recuerdo cuando veíamos los tipos de músculos, cómo se disponían esas fibras musculares y que estaban relacionados con la sección transversa. Recuerdan que la fórmula decía mayor sección transversa, mayor fuerza muscular, y eso tiene que ver con la cantidad de unidades motoras. Al ser entonces la disposición de estas unidades en diferentes formas y el trayecto que presenta la disposición interna de esa estructura, da la posibilidad de generar mayor fuerza. Y tiene que ver entonces con la presencia de tendones interpuestos que pueden ser multipenado, bipenado. La disponibilidad entonces de cantidad de unidades transversas que presenta el músculo no va a dar la representación de la capacidad de fuerza que puede ofrecer. Yo voy a ir un poquito rápido, son conceptos teóricos que supongo que ustedes ya los tienen, vamos a refrescarlos, pero cualquier cosita me interrumpen, si no comprenden, me interrumpen, no hay problema. Desde el punto de vista fisiológico, del análisis del trabajo del músculo,
nosotros podemos distinguir estos distintos componentes dentro de la estructura muscular. Que tenemos el componente contráctil, que es el que ya conocemos, como representado específicamente por la unidad sarcomérica, es donde se produce el acortamiento y se genera la fuerza, pero eso necesita de dos cosas, de una estructura de sostén y de una estructura de transmisión. Entonces nosotros tenemos el componente elástico en derivación, que es la estructura de transmisión, esa sustancia interpuesta entre el tendón y la fibra muscular, o sea, el vientre muscular, para poder transmitir la fuerza generada por la unidad contráctil. Pero a su vez necesita el componente elástico en paralelo, que es el que le va a dar la tensión necesaria para que esa estructura funcione y trabajen lo más eficiente posible. Bien. Aquí tenemos representado esquemáticamente cómo se distribuyen esos distintos componentes, y lo que ven en verde sería el contráctil, ¿sí? El que está aquí en el medio, el elástico, y el que transcurre en toda la longitud del músculo, en este caso representado así muy esquemático, es el paralelo, el componente en paralelo. Entonces, a medida que el componente contráctil comienza a trabajar, empieza a generar la tensión del componente en serie, y este va a transmitir al tendón. Recuerden, este es el elemento que genera, proporciona la posibilidad de transmitir la fuerza a través del acortamiento hacia el tendón, que es el que está inserto, ¿no es cierto? Y el que va a provocar el movimiento en la palanca articular. Esto tiene que ver mucho en el conocimiento de esto, porque a veces la estructura muscular está alterada y nosotros tenemos que reconocer a veces qué lo genera y de qué manera nosotros podemos trabajar mejor, que va a tener relación con una diversificación, ¿no es cierto?, del arco de movimiento, de la adaptación del arco de movimiento para poder generar mayor incidencia, digamos, del trabajo sobre, por ejemplo, la generación del trabajo en el componente en serie, que sería, por ejemplo, a través del estiramiento, que genera la tensión del componente en serie, o bien a través del acortamiento para el contráctil. Otro concepto que tenemos que tener presente como definición, por ejemplo, ¿qué llamamos tono y qué llamamos relajación? Nosotros la relajación la conocemos como un estado de inactividad, como en general, ¿no es cierto? Pensamos en eso, pero también la podemos definir como el proceso de transición de la actividad a la inactividad, entonces un proceso de relajación o de disminución del trabajo. Ahora bien, lo que queremos rescatar es que aún en el máximo estado de relajación de un músculo, me refiero, nosotros tenemos una sensación, un estado de sutil actividad en la cual el músculo está en un proceso, digamos, de preparación permanente como para estar listo para la actividad. A eso nosotros lo llamamos tono muscular. Y si nosotros queremos generar un concepto mucho más fuerte y más preciso del tono muscular, nosotros vamos a definirlo como la tercera frase, que es la condición de tensión activa del músculo en reposo, que se desarrolla bajo el control del sistema nervioso central. O sea, lo que quiere rescatar eso es que no es una entidad exclusiva del músculo. Para tener tono necesitamos la dinámica del sistema nervioso central, un tono normal, hablamos, ¿no es cierto? Y entonces está bajo el ejido del sistema nervioso central. Bueno, la clasificación de los músculos desde el punto de vista de análisis de cómo trabaja la fuerza. ¿Se acuerdan ustedes en biomecánica cuando sufrían con el ángulo de tracción? Bueno, aquí se demuestra la aplicación del ángulo de tracción para de esa manera analizar qué genera la aplicación de la fuerza en una determinada angulación. Y en el caso del trabajo muscular, la angulación se da entre el tendón y el hueso sobre el que está trabajando.
Y a partir de ese análisis, en general, nosotros podemos nombrar estos dos grupos, ¿eh? El músculo de impulsión, que dice que cuando tienen sus inserciones proximales lejos de las articulaciones sobre las cuales actúa, sus inserciones distales cerca de ellas, dirigen su mayor fuerza a través del hueso y no a lo largo del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es el momento en el cual el ángulo de tracción de ese músculo en esa posición genera el mayor componente rotatorio. Por ende, esa fuerza se genera en forma transversal, provocando de esa manera mayor calidad de movimiento y cantidad de movimiento. Provoca el movimiento de la palanca articular. En cambio, si vemos desde el punto de vista del otro grupo, que son los músculos de acción rápida, estos trabajan a la inversa. Tienen sus inserciones proximales cerca de las articulaciones sobre las que actúan y las distales lejos de las mismas, de manera que la fuerza contráctil se dirige a lo largo del hueso. Esta disposición tiende a traccionar la superficie articular convirtiéndola en músculos estabilizadores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos la angulación del ángulo de tracción que genera una fuerza, un componente de fuerza axial al hueso, trata o genera una fuerza de compresión, por eso es lo que lo trabajamos como músculos estabilizadores. Nosotros podemos tomar acá el mismo gemelo del ejemplo anterior desde el análisis de las dos visiones. Si nosotros podemos ver a los gemelos con respecto a la articulación de la rodilla, podemos decir que son músculos de acción rápida porque lo estabilizan, y si la miramos en su trabajo en el tobillo, podemos decir que son totalmente agonistas y generadores de movimiento. Entonces, este análisis es sumamente importante porque en el momento que nosotros tenemos que realizar una reeducación muscular, tenemos que tener presente cuál es el objetivo que pretendemos darle a esa fuerza. Hay músculos que son sumamente importantes desde el punto de vista de la estabilización y que tiene que ver con la causa, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un déficit de estabilidad de una articulación X, y tenemos que realizar un trabajo de reeducación muscular, y bueno, gran parte de nuestra programación o planificación del trabajo va a estar dirigida precisamente a generar esta acción rápida que estabilice la articulación que está inestable. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, díganme algo, parece que estoy sola. Sí, profe, se entendió. ¿También? ¿Se entiende? Qué bueno. Está bueno, entonces. Y para cerrar, entonces, para tener en cuenta que estamos hablando de reeducación. En la reeducación no solo, si bien en principio estamos muy concentrados en la fuerza, en que el músculo tenga fuerza, que el músculo se hipertrofie, que trabaje, no podemos dejar de ver que estamos generando una reeducación, que quiere decir que nosotros estamos generando un impacto. Ese impacto está relacionado con lo que hablábamos antes, que para un músculo trabaje bien necesitamos un sistema nervioso indemne. De manera que hay una parte sumamente importante que es el control. Y el control, como dice aquí, se define como la activación consciente. Es total y netamente activo. Consciente de un músculo individual o de la iniciación de un engrama preprogramado. ¿Qué quiere decir esto que es tan difícil? Que los engramas son aquellas como archivos que nosotros tenemos en el sistema nervioso que generan una plataforma de información de movimiento que nosotros rescatamos al momento de realizar algo. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Entonces generamos como pequeños archivos de movimiento automático que podemos utilizar en distintas actividades como movimientos básicos incluidos allí. Entonces a eso se lo llama preprogramado, o sea, ya están. Ahora nosotros lo rescatamos para colocarlo en alguna actividad determinada. Entonces esa es la parte en que nosotros podemos digamos, hacer uso
para la reeducación, rescatar eso que está dormido a través de la repetición, que tiene que ver con la generación del trabajo de fuerza del músculo, pero a la vez estamos impactando sobre el sistema nervioso para rescatar ese gesto que está guardado, que por ahí, por un desuso, por inmovilización prolongada, más está dormido, está disminuido o deteriorado. Entonces, el control del músculo incluye la activación voluntaria. Repetimos siempre, acá tiene que ser total y netamente activo, pues si no hay trabajo muscular. Y de la regulación consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cualquier movimiento, cualquier fuerza que no, tenemos que darle una entidad, y que tiene que estar totalmente contenida y graduada por la conciencia. ¿Qué tiene que ver con eso? Lo que dice aquí, la intensidad, o sea, cuánto, y la duración de la contracción. Si es efímera, si es sostenida, y son varias veces, muchas repeticiones, todo eso tiene que estar contenido dentro del control. Por ende, por supuesto, necesita de la concentración y la participación, que es lo que nosotros generalmente definimos como colaboración, ¿no es cierto? Que en realidad colaboración no es porque tenga ganas o no tenga ganas de hacer, sino que la pueda realizar y tenga las condiciones como para poder realizarla. Bueno, acá solamente para distribuir un poquito y darle un poco más de énfasis, ¿no? Que tiene que estar dirigida al músculo individual, que generalmente es lo que nosotros llamamos analítico, y a un engrama motor programado, que es lo que llamamos gesto, para traduciendo. Y bueno, presente la regulación de la intensidad, del tipo de contracción, que tiene que ver con lo que hablaba del tiempo, si es espontánea, corta o larga, y después que sea bajo control, que sea decidido, que sea voluntario, dirigido. Bueno, los tipos de contracción muscular, creo que nada más que un retoque, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar mucho con todas las diversidades, y que tenemos que tener en cuenta el momento y la aplicación, ¿no es cierto? Cuándo es necesario desarrollar una isométrica, cuándo es necesario desarrollar una isotónica. Estamos presentes con los tipos de contracción, ¿no? No hace falta aclarar mucho más. Lo mismo la propiedad elástica, que está allá relacionado con lo que principalmente hablábamos con respecto a los componentes. Aquí la propiedad elástica se refiere mucho a ese componente en serie, ¿no es cierto?, que genera tensión al ser estirado. Entonces esa tensión al llegar a un momento culmine en el cual no hay más posibilidad de tensión, al quitarle la fuerza de extensibilidad, provoca un acortamiento. Entonces a máxima tensión, máximo acortamiento es una ley, y es lo que nosotros vamos a aprovechar a través del reflejo de acortamiento o de Sherrington directo, que lo vamos a utilizar mucho aquí. Bueno, acá sí viene una parte interesante de la capacidad de adaptación funcional que tiene el músculo, y está relacionado con esa propiedad que tiene el músculo de amoldarse a la demanda. Un músculo que ha requerido continuamente en un mismo, en una misma angulación de amplitud de movimiento de la articulación, en una misma modalidad de movimiento que está relacionado, puede ser con el gesto deportivo, puede estar relacionado con el gesto profesional, y entonces los músculos se van acomodando a esa demanda y son así. Yo los defino los músculos como que trabajan solo bajo presión, son hijos del rigor, solo progresan o generan mayor trabajo cuando son exigidos. Entonces, si un músculo todo el tiempo es trabajado de la misma manera, la misma forma, por una determinada cantidad de tiempo, o sea, con continuidad, se adapta a eso y pierde otras propiedades. Entonces,
Desde el análisis de los tipos de trabajo muscular, nosotros vamos a ver estas amplitudes, que las vamos a definir como los segmentos de trabajo del músculo, pero desde el punto de vista de la contracción muscular, no de la amplitud articular. Vamos a pasar a esta. Aquí nosotros tenemos las distintas amplitudes. Si ustedes suponen que esto fuera un codo, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a tener una amplitud total cuando el músculo realiza un trabajo, una contracción que parte desde el máximo estiramiento al máximo acortamiento. ¿Sí? O sea, completó toda la flexión del codo desde la máxima extensión a la máxima flexión. ¿Sí? Vamos a tener una amplitud externa cuando el músculo parte desde una máxima tensión de estiramiento o el máximo estiramiento a un parcial acortamiento. No completa el acortamiento. A eso le llamamos amplitud externa. Cuando el músculo trabaja desde un parcial acortamiento a un total acortamiento, la llamamos amplitud interna. Y cuando trabaja desde un parcial acortamiento, un parcial estiramiento a un parcial acortamiento, tenemos una amplitud media. Generalmente los movimientos funcionales están atravesados por el comportamiento, ¿no es cierto?, de los músculos en su trabajo en la totalidad con una amplitud media. Sí, es más o menos lo más común. Pero tenemos por ahí actitudes de trabajo o de deporte, sobre todo, en que exigen mucho la actividad de la interna. Y en la externa tenemos aquellos que son movimientos amplios, movimientos de, por ejemplo, una bailarina de ballet. Sí. Y los totales son difíciles, ¿no es cierto? Porque generalmente incluidos en una secuencia de movimiento normal, en una función, no tenemos movimientos totales. Presentes analíticos, me refiero, ¿no? Bien, ¿a qué viene esto? Nosotros tenemos la posibilidad, a través del conocimiento de la amplitud y la aplicación de un programa de ejercicio, lograr la adaptación de un músculo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la elongación activa? Bueno, la elongación activa está explicada en una parte por el trabajo en amplitud del músculo, y ese, por ejemplo, sería la amplitud externa. Si yo a un músculo siempre lo solicito en un trabajo en amplitud externa, voy a lograr que al cabo de un tiempo ese músculo se adapte a esa modalidad de trabajo y genere entonces un aumento de la longitud y que va a estar generalmente más dada a nivel de tendón, por ejemplo. Si yo todo el tiempo trabajo con movimientos externos, que puede ser, por ejemplo, pilates. Pilates es una actividad que trabaja mucho en externa, y entonces genera esa estilización del músculo en longitud. Nosotros tenemos la amplitud interna. Si nosotros al cabo de un tiempo, si trabajamos todo el tiempo en amplitud interna, músculo, generamos un acortamiento del músculo. ¿Por qué? Porque nunca logra llegar al final del estiramiento, siempre queda antes y el músculo se va acomodando a ese rango. Entonces va generando una retracción y un acortamiento, que es lo que puede suceder a veces, por ejemplo, el uso de los tacos. El tríceps con una persona que todo el día está con tacos, bueno, se acomoda a ese posicionamiento y después se acorta. Y una amplitud media, que si bien dije que es la que más se da en los movimientos funcionales, pero si yo trabajo constantemente un músculo en posición, en un rango medio de su amplitud de movimiento, de contracción, voy a tener un acortamiento del músculo en ese rango. Entonces no me va a permitir llegar al final
porque no va a estar, no va a poder generar la fuerza como para cerrar la contracción, pero no va a tener tampoco la capacidad elástica como para llegar al final del estiramiento. Y esto, por ahí ustedes podrían ver, por ejemplo, para ejemplificar, si yo los levantadores de pesas, por ejemplo, suelen trabajar mucho, ellos trabajan mucho en ese rango medio para generar hipertrofia y no tienen tanta libertad de movimiento. Ahora bien, nosotros podemos hacer el análisis de esto en relación al análisis que hicimos antes de los grupos de acción rápida y de impulsión. Cuando nosotros le queremos dar una entidad a la reeducación en términos de movimiento, en términos de estabilidad, en términos de morfología también, si queremos darle más estiramiento a la vez de darle fuerza, pero sí ir moldeando el músculo a que se estire más. Entonces nosotros aquí podemos armar con estos elementos la posibilidad de modificar el músculo y no solo pensar en la fuerza propiamente dicha como única propiedad del músculo y la única posibilidad de la reeducación. La reeducación es mucho más amplia que eso, que lograr que el músculo tenga más fuerza. Pero si bien en principio la vamos a definir en la técnica kinésica, principalmente devolver al grupo muscular la fuerza normal, porque un músculo que no tiene fuerza es incapaz de generar ninguna otra cosa. Entonces, inicialmente pensamos en fortalecer, adquirir fuerza, recuperar unidades motoras, hipertrofiar unidades motoras y generar esa posibilidad de poder avanzar hacia otros aspectos del trabajo muscular que sean más complejos. Para la reeducación muscular nosotros vamos a tener distintas modalidades de trabajo. Nosotros seleccionamos esta porque nos parece la más, digamos, fácil de comprender y la que es más completa para la iniciación. Insisto, la reeducación es mucho más compleja que esto. Esta es la base. Y se inicia con la fuerza del músculo. Tenemos el método selectivo y el método funcional. Un método selectivo tiene que ver con aquel que nosotros vamos a trabajar específicamente un músculo, un grupo muscular de acción común, o ese engrama motor preprogramado, que es lo que nosotros diríamos el movimiento gestual. Estaría relacionado con partes de movimiento más complejo, que puede ser, por ejemplo, si voy a reeducar más adelante la marcha, bueno, yo necesito recuperar la triple flexión, por ejemplo. Entonces la triple flexión vendría a representar ese engrama preprogramado. Entonces nosotros son partecitas que yo voy trabajando porque lo hago en forma, como su nombre lo dice, selectivo. Me voy preparando. Los métodos funcionales son aquellos más complejos, ¿no es cierto? En el cual ya tengo primero mucho más presente digamos, la participación del sistema nervioso, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una función, o sea, una capacidad, es decir, como recién hablábamos, caminar o escribir, algo que tenga que ver con una actividad mucho más compleja que solo mover. Entonces, dentro de los métodos funcionales nosotros tenemos características, propiedades de la función que están relacionadas con esto, y principalmente en la primera parte con la coordinación. Un movimiento es funcional cuando es coordinado, o sea, cuando es preciso, es estético y es económico. Nosotros tenemos que lograr eso. Cuando realizamos un método funcional, lo máximo posible acercarnos al mayor nivel de coordinación. La reprogramación neuromotriz, que tiene que ver, creo que el nombre ya lo dice, y que tiene que ver con digamos,
rescatar a través de la fuerza muscular la función o la actividad del músculo dentro de una función. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos el signo de Tendelenburg, lo que estábamos haciendo era analizar o evaluar la función del glúteo medio dentro de la estabilidad o en la estabilidad de la pelvis. Entonces, ese glúteo medio por algún motivo puede ser que tenga fuerza, pueda mover, pero tenga algún tipo de inhabilidad como para incluirse nuevamente en la función y demuestre en esa prueba funcional incapacidad de sostener la pelvis. Pero si ustedes le hacen una evaluación muscular con una resistencia externa, supera. Entonces allí es que nosotros tenemos que empezar a diseñar otro modelo de trabajo de reeducación como para lograr que esa fuerza muscular aislada del glúteo medio, por ejemplo, en este caso, sea capaz de incluirse en su función nuevamente y ser capaz, qué sé yo, en el momento monopodal de la marcha, mantener la estabilidad de la pelvis equilibrada, que no la pierda. De eso se trata la reprogramación neuromotriz. El reentrenamiento del esfuerzo, bueno, es eso que nosotros vamos progresando, ¿no?, a través del trabajo en la repetición, pero en la repetición compleja de una actividad compleja, de una función, que puede ser caminar, puede ser saltar, pues lo que ustedes pretendan trabajar en ese momento como función, y que no solo sea capaz de hacer ese momentito que están tutorizados dentro del gabinete, sino que sean capaces de repetirlo y de mantenerlo en el tiempo, que no se agoten fácilmente. Pero también tiene que ver con algo también de tanto esta como la reprogramación de la tutorización que puede tener con el terapeuta, ¿no es cierto?, en el trabajo en gabinete, ¿no?, que sea capaz de reproducirlo afuera también es importante. Y los ejercicios objetivos múltiples, como aquellos que a la par de que realizamos una reconstrucción o una reeducación X, por ejemplo, que se ve de la cintura escapular o del hombro, y de allí agregamos ejercicios de elevación para la apertura de la caja torácica y generar así un entrenamiento respiratorio. Podemos hacer combinaciones varias, entonces de esa manera nosotros podemos definir ejercicios que pueden tener impacto en múltiples y acortamos distancia, ¿no es cierto? Y utilizamos, qué sé yo, por ahí actividades más amenas para ejercicios que no son tan divertidos como los respiratorios, por ejemplo. El método selectivo es el que nosotros vamos a trabajar ahora y el que nos interesa como primera parte, que es lo que vamos a hacer en los prácticos, cómo trabajamos los músculos en forma aislada para ir recuperando la fuerza. Entonces, habíamos dicho que el selectivo era grupo muscular o el engrama. Bueno, entonces en este caso tenemos selectivo analítico cuando nos referimos al músculo único o grupo de acción común. Los flexores, los extensores, ¿me explico? Y el global es cuando digo, bueno, la triple flexión, la flexión, la pronosupinación, con flexión de muñecas, es cuando hago combinaciones. Y dentro de este selectivo global hay un método muy conocido que no lo vamos a ver ahora el año que viene, que es FNP, que es facilitación neuromuscular propioceptiva, está dentro de esta clasificación, que es este que está en la imagen aquí abajo, que está trabajando con el miembro superior. Es un método que trabaja con distintos movimientos en diagonales y rotatorios, pero que trabaja solo en movimientos sin llegar a convertirse en una actividad funcional. Queda en los gestos. Bueno, aquí entramos. Uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, de desafío o de demanda que le podemos dar al trabajo muscular es la resistencia. Tenemos la resistencia intrínseca, que es la que está referida a la oposición al movimiento, que puede venir de la tensión de los ligamentos, de la cápsula, o de los tendones, los músculos cuando están retraídos, cortados.
pueden generar cierta tensión de oposición y se convierte en una resistencia al trabajo muscular. Y la extrínseca, que es la que nosotros podemos definir como principalmente la gravedad, ¿no es cierto? Y cualquier otra fuerza que nosotros podamos aplicar a través de un peso, una carga, que ya puede ser manual, directa, puede ser indirecta, puede ser mecánica, pues, o sea, en este caso nosotros principalmente, o sea, la primera parte vamos a comenzar con la reeducación muscular manual. Entonces, bueno, la graduación de la resistencia va a ser de la resistencia manual, pero después eso puede ir progresando o derivarse a otra modalidad y podemos tener, como acá dice, las cargas adicionales, las pesas, las poleas, todo. Los tipos de trabajo muscular y que van a estar relacionados con los tipos de contracción, por supuesto, ¿no? Pero el trabajo se refiere más a la modalidad en relación a lo que pretendemos desarrollar, ¿no es cierto? Como recién hablábamos, por ejemplo, del glúteo, vamos a ir con el ejemplo del glúteo, nosotros decimos lo queremos reinsertar en su función y justamente en su función necesita del desarrollo de un trabajo estático. ¿Por qué? Porque un trabajo de sostén, está en apoyo, está en carga, genera una contracción isométrica, o sea, un trabajo estático para mantener estable la pelvis en el momento que se eleva la otra pierna. Entonces, nosotros tenemos el trabajo estático como la demostración de la generación de fuerza que proporciona estabilidad, sostén y que está definida como un no movimiento. De esa manera nosotros podemos dar definición al trabajo estático. Y es un trabajo sumamente importante. La postura depende del trabajo estático, por ejemplo. La ventaja del trabajo estático desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo acá bien básico en principio, es que podemos trabajar el músculo en situaciones de inmovilidad, por ejemplo. Si hay un yeso o hay dolor, hay una herida abierta, podemos generar iniciación de la contracción con un trabajo estático. Entonces, mantenemos la actividad muscular, si bien no es lo mismo, pero por lo menos el músculo no está inactivo. Por ejemplo, como dice también, en los casos de, suponiendo, por ejemplo, una artrosis que está en periodo agudo, está con mucho dolor también. Entonces, se da mucho el tipo de trabajo estático. Después, provoca los movimientos del elemento tendinoso, eso es muy bueno porque genera el trabajo del tendón dentro de su vaina. Si bien no puede haber una contracción de acortamiento, y ustedes saben que igual hay un trabajo y es a expensa del estiramiento de los tendones. Mantiene digamos, mantiene la tensión, pero hay trabajo dentro de la vaina muscular con deslizamiento de las fibras, ¿no es cierto? Allí, y eso es muy bueno para el músculo. Bueno, y la compresión que genera, porque produce enchufe, ¿no es cierto? Porque como es una contracción que se genera muy axial al hueso, produce compresión en la articulación y bueno, genera ese impulso que puede mejorar el trofismo de los cartílagos o puede ayudar a la consolidación de fracturas, por ejemplo, con la presión, cuando en caso de fracturas que no pueden todavía soportar la carga, entonces se trabaja mucho esta modalidad para ayudar a la consolidación. Esto dentro del trabajo estático en contracción, hablando de un método selectivo. Y si hablamos de un método funcional, ya entramos a ver una ventaja mucho más importante, que es precisamente la de dar la estabilidad de sostén para que el movimiento se pueda desarrollar. La desventaja, bueno, es que es limitada. No provoca movimiento, entonces no hay exclusión articular,
no hay un movimiento que genere un cambio, y por ende las funciones no van a ser totales. Y bueno, la otra parte que a veces sí es difícil de comprender de qué manera generar una contracción isométrica en algunos músculos en que al paciente le dificulta poder desarrollarla. El trabajo dinámico es el que está relacionado con el movimiento, ¿no? Puede ser tipo concéntrico, puede ser tipo excéntrico. El concéntrico es cuando el momento motor prevalece sobre el resistente, o sea, hay acortamiento. Cuando el excéntrico es cuando el momento resistente prevalece sobre el momento motor, o sea, hay alargamiento. Por ejemplo, si yo tengo algo aquí pesado y voy bajando suavemente para depositarlo en la mesa, yo estoy realizando un dinámico excéntrico, porque estoy ejerciendo una contracción de control y voy alargando despacito para que eso que estoy bajando no golpee fuerte en la mesa, por ejemplo. Y las ventajas son muchas, ¿no es cierto?, del trabajo dinámico, porque nosotros estamos en movimiento siempre. Y en principio, desde lo básico, vamos a pensar que conserva el movimiento articular, la amplitud del movimiento articular se ve conservada o mejorada a través del trabajo dinámico. La movilidad permite toda la trayectoria, por ende yo tengo posibilidad de trabajar cualquier amplitud. Puedo elegir la amplitud, determinar qué amplitud me conviene más, cuál menos de la amplitud de trabajo del músculo, no la amplitud de movimiento. Mantiene el esquema corporal y espacial, sí, porque me da idea de espacio y de movimiento, es decir, yo puedo relacionar la actividad del trabajo dinámico con el entorno, que es sumamente importante porque ahí genera el movimiento con el cálculo y la dirección. Y bueno, el gesto inicia más rápidamente, más fácilmente, más fácil de comprender. Y bueno, lo que decíamos, a la vez que me permite elegir la amplitud de trabajo muscular, también me permite elegir los tipos de contracción. Tengo más variedad. Como estamos de ahora, bien. Trabajo dinámico, tenemos la desventaja, el frotamiento de la superficie articular. En caso de tener alteraciones en la superficie articular, bueno, pueden despertar dolor, ¿no es cierto? Puede despertar inflamación, el exceso, el uso. Y bueno, lo que hablábamos recién, que el trabajo dinámico no siempre es el que da la respuesta a todas las actividades. Necesita también de la apoyatura del trabajo estático. Entonces, bueno, a ver grupos musculares que tendrán mayor demanda de trabajo dinámico y otros que no. Y acá. Este cuadrito me gusta mucho porque resume todo lo que nosotros veníamos hablando recién y que quizá a veces decimos fuerza y cuando decimos fuerza comprendemos todos estos aspectos. Y por ende tenemos que recordar siempre que hablamos de si hay fuerza y hay fuerza activa, voluntaria, quiere decir que estamos teniendo un sistema nervioso en condiciones indemnes. Entonces ya hablamos de circuitos, ya hablamos de estimulación y que está relacionado también con ese ida y vuelta que tiene un circuito y que es la información que tiene el músculo con respecto a la realización de la tarea. Entonces el feedback es necesario, entonces el sistema propioceptivo tiene que estar activo, tiene que estar trabajado también. Pero cuando decimos fuerza, generalmente lo primero que pensamos es justamente en esto, en la hipertrofia de las fibras musculares individuales. Nosotros tenemos, cada fibra tiene que aumentar de tamaño y de condiciones de dar respuesta a la demanda de fuerza, pero a su vez también el aumento del número. O sea, estas que están tienen que crecer y las otras que estaban descansando tienen que ponerse a trabajar.
Y a la vez que trabajan, tienen que volver a hipertrofiarse, y así se va haciendo el círculo virtuoso para generar la recuperación del músculo. Y esto tiene que ver acá, con la reinervación de las fibras musculares, denervada por neurofluorescencia intacta. Quiere decir es que cuando nosotros hablamos de poner en juego otra vez a fibra, hay fibras musculares que quizás no están recibiendo la estimulación necesaria. Entonces, ante el desafío de la demanda, empieza a pedir ayuda. Los que están trabajando empiezan a pedir ayuda y empiezan a ponerse en funcionamiento las que están tranquilas descansando. Bueno, si bien hablábamos de fuerza como representación de todo eso que recién hablamos, que de última se representa como la capacidad de hacer la tarea, de mover, de levantar cierto peso, también tenemos la capacidad del músculo de hacer el trabajo, mantenerlo, sostenerlo, y la capacidad del manejo del umbral de fatiga. Entonces nosotros tenemos la resistencia a la fatiga, para decimos así completito resistencia a la fatiga, como para poder diferenciarla de la resistencia como fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la resistencia a la fatiga es como la habilidad para efectuar movimientos repetitivos propios de una actividad prolongada. O sea que la vamos a definir como la capacidad de trabajo en la unidad de tiempo. Y para desarrollar fuerza se requiere gran esfuerzo y pocas repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiero o defino que el músculo que estoy por trabajar requiere de mayor potencia, o sea, yo tengo que generar potencia en ese músculo, voy a priorizar el esfuerzo sobre las repeticiones. Cuando van al gimnasio le dice poquitas repeticiones, mucho peso, bueno, a esto se refiere. Entonces le doy una compensación, digamos, que se canse rápido, pero que me haga gran trabajo, que soporte o tolere mucho esfuerzo. Y para aumentar la resistencia se requiere menos esfuerzo y muchas repeticiones. O sea, para definirlo mejor, que sea capaz de trabajar largo rato. Entonces, si yo voy a trabajar la fuerza y quiero progresar en la fuerza, voy a ir aumentando la carga, sea cual fuera, que va a tener que ser adecuada al valor original del músculo, al estado del músculo. Ahora, si yo quiero priorizar la resistencia, porque necesito un músculo que no se canse mucho, voy a priorizar las repeticiones. ¿Hasta ahí estamos? Esta es una de las primeras estrategias que nosotros vamos a utilizar para comenzar a reeducar o a fortalecer el músculo, cuando estamos hablando de músculos débiles. Bueno, los objetivos ya tenemos. El objetivo va a estar dirigido hacia rescatar la fuerza, que sería muy asociado con lo selectivo, lo analítico, y después a restablecer la función, que va a estar relacionado con la funcionalidad. Ahora nosotros ya vimos qué cosas de cada uno podemos tener posibilidad de trabajar, si bien a veces quizá todo, a veces quizá más uno. Por ejemplo, en la función, por ahí se agota muy rápidamente y necesitamos trabajar mucho el reentrenamiento del esfuerzo, o tenemos un músculo que está y no puede incorporarse a la función, por ejemplo, cuando queda la actitud viciosa en el paciente de caminar rengo, por ejemplo, de tener claudicación en la marcha y el músculo está en condiciones, pero no puede incorporarse a la actividad. Entonces allí trabajamos con la reprogramación neuromotriz. Bueno, acá para cerrar un poquito, ¿qué es la primera etapa de la reeducación muscular? ¿Viste? Todas las técnicas de esta etapa están dirigidas a la actividad muscular, es lo que decíamos, es la base. Primero tenemos que tener en condiciones la estructura que genera la fuerza, que es el músculo. Pero ese músculo solo no es suficiente, necesita
de otras entidades, principalmente el sistema nervioso, y del archivo del sistema nervioso como para realizar la tarea. Bien. Y bueno, acá dice, esta etapa del paciente incapaz de contraer voluntariamente. Yo le bajaría un poco el tono a ese y diría, bueno, como recién hablábamos, de los grupos musculares débiles. Los grupos musculares que están por debajo de la funcionalidad, o sea, por debajo valores 3, es donde nosotros vamos a trabajar con esta modalidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se durmieron ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí para entrar después a otra partecita, que es lo que yo quiero que pongan en consideración para el trabajo práctico? Esto está en el aula también, pero me encantaría si lo pueden tener a mano en el momento de que comiencen a practicar. Es como una pequeña guía de ruta para ver qué hacemos, qué pensamos cuando nosotros nos encontramos frente a un músculo que necesita reeducación, qué analizamos cuando un músculo está débil, para poder decir vamos a trabajar de tal o cual manera. En principio lo que recién hablábamos, que el músculo hijo del rigor necesita de la exigencia para progresar, para mejorar su respuesta. Si no tiene exigencia, va a quedar siempre en eso, porque esa es su propiedad, adaptarse a la función. Si yo siempre le solicito allí, me va a responder de la misma manera y no va a progresar ni generar todo eso que nosotros recién estuvimos hablando de que necesitamos despertar en el músculo, en la estructura del músculo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para analizar el músculo es conocer su valor muscular inicial, que es lo que ustedes realizan a través de la prueba, ¿no es cierto?, de las técnicas evaluativas. Entonces le colocamos un valor al músculo y ese es nuestro valor objetivo. Como dice aquí, a partir de este dato nosotros planificamos la estrategia del trabajo muscular. Y esa estrategia tiene que ver con darle un pequeño nivel de exigencia superadora, que tiene que ser adecuada y suficiente. Tenemos que tener en cuenta que ese desafío tiene que ser posible de ser cumplido. Ese creo que allí está el mayor secreto de la selección de la tarea para el músculo, que es que no nos excedamos tampoco, porque frustramos la posibilidad de que produzca el trabajo y también frustramos al paciente al encontrarse en una situación en la que no puede cumplir. Entonces nosotros tenemos que tener esa dualidad como para ir testeando en el momento de realización de la tarea